Podcast AIDH. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Soy Jessica Esquivel Alonso, directora del Centro de Derechos Civiles y Políticos de esta institución. Nos encontramos todavía en el marco del proyecto Elecciones Judiciales y tengo el gusto de contar con la presencia de la doctora Carla Victoria González Briones, quien es investigadora de esta academia. Doctora, bienvenida. Hola, buenos días, un gusto por estar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación a la doctora Irene y a usted, doctora Jessica. Es un placer para mí compartir un poco de la investigación que estamos haciendo sobre el proceso judicial. Sí, ya lo has comentado, estamos justo todavía en el proceso electoral judicial 2024-2025, ya ha pasado pues la jornada, pero me gustaría que nos platicaras como experta en derecho electoral, ¿cuáles son las diferencias entre las elecciones federales y las elecciones locales? Ambas, por lo menos en el caso de Coahuila, ¿no? Se ha dado precisamente la renovación del Poder Judicial federal y local. Sin embargo, pues la reforma, como ya conoces, dispone precisamente que hay reglas específicas para la renovación del Poder Judicial Federal, que creo que se han socializado más a nivel nacional. Pero ¿qué pasa con las entidades federativas como Coahuila? Donde tienen procesos que efectivamente siguen la esencia de la reforma, pero que algunas cosas son distintas. ¿Nos puedes explicar a grandes rasgos cuáles serían estas principales diferencias? Sí, bueno, como usted bien lo dice, y debemos de recordar, ya lo han escuchado en algunos otros podcasts, que el 15 de septiembre del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de elección judicial. ¿Y esto qué implicó? Básicamente estableció la obligación de que las personas juzgadoras se eligieran mediante el voto. Se establecen varias reglas y en el transitorio octavo de la reforma se prevé la obligación hacia las entidades federativas, es decir, hacia los estados, para que en 180 días naturales reformen sus constituciones y sus legislaciones y sean acordes a los principios constitucionales establecidos con la reforma del 15 de septiembre. ¿Y cuáles son estos principios constitucionales que se establecen? La primera regla, y la que se ha dicho muchas veces, es básicamente que, insisto, las personas juzgadoras deben de ser elegidas mediante un voto. Y este voto, ¿cómo tiene que ser? O este sufragio, pues tiene que ser libre, auténtico, con los principios que ya se han establecido y que ya se han reafirmado a lo largo de estos años del sistema democrático en México. Pero también algunos de los principios que se prevén es que haya certeza en la legislación. Es decir, que, por ejemplo, esté en la Constitución, posteriormente va a haber una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde también se van a establecer cuáles son las reglas para el proceso electoral. Pero por un lado tenemos estos principios constitucionales, pero por el otro tenemos que los estados tienen este derecho de autoconfigurarse, de establecer sus legislaciones. Y precisamente también en la reforma del 2024, del 15 de septiembre, hay un apartado en donde dice que se va a interpretar o establecer la legislación en lo que sea aplicable para los estados. ¿Y esto qué implicó? Insisto, que los estados puedan ajustarse a la reforma, establecer su legislación, pero en lo que sea conducente a estos. ¿Qué fue lo que pasó en el estado de Coahuila? El 20 de diciembre, de conformidad con lo que les digo del transitorio, el 20 de diciembre se publica en el periódico oficial del estado la reforma constitucional en materia de personas juzgadoras. Ese mismo día inicia el proceso judicial en Coahuila y ese mismo día el Poder Judicial presenta al Congreso cuáles van a ser las listas o las vacantes para elegir en el proceso electoral 2024-2025. ¿Qué se establece en la Constitución de Coahuila? Básicamente se cumple con este principio de elegir a las personas juzgadoras, se respetan pues la competencia del INE y la competencia del Instituto Electoral de Coahuila, del OPLE, pero algunas de las diferencias es que hay 3 comités, igual que a nivel nacional, el comité del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial.
En materia federal, el Senado es el que inicia con el proceso electoral. Aquí en Coahuila pues no tenemos Senado, así que va a iniciar el proceso electoral judicial por parte del Congreso. Es el que va a emitir la convocatoria general con los principios básicos, las reglas básicas. Así que una similitud, igual se sigue con los 3 comités, pero ¿cuál va a ser como que algunas de estas grandes diferencias? Primero, que a nivel nacional, las reglas es que por comité se pueden elegir o más bien postular 3 o 5 personas dependiendo del tipo de candidatura. Si son ministros, si son ministras, si son personas juzgadoras de distrito, etc. A nivel local se establece que no va a ser así, sino que por cada uno de los comités se van a hablar lo que se conoce como los bloques, es decir, se van a hablar listas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el Poder Judicial va a publicar su lista de personas juzgadoras para ser magistradas. El Poder Ejecutivo, su propia lista para personas magistradas, y el Poder Legislativo también lo va a señalar así. ¿Cuál es otra de las grandes diferencias? El periodo de las campañas. ¿Por qué? Porque a nivel federal se establece que son 60 días y a nivel local 20 o 10 días dependiendo del tipo de elección. En el caso de las magistraturas, por ejemplo, son 20 días y en el caso de las personas juzgadoras son de distrito son 10 días. Por ejemplo, esa es otra de las grandes diferencias. Claro. Muchísimas gracias, doctora González. Bueno, pues nos has explicado muy bien estas grandes diferencias, ¿no? La principal, como bien señalas, la posibilidad, bueno, pues la obligación de ir a elecciones, el Poder Judicial. Por otra parte, pues hay comités en ambas elecciones. Hay campañas, distintos tiempos, pero se sigue conservando las campañas. Y bueno, pues en esa adopción de la reforma federal a la local, pues vemos diferencias. Desde tu punto de vista, por ejemplo, ¿qué diferencias positivas tiene Coahuila? Porque entiendo, por ejemplo, esto de tener, pues sí, 3 comités, ¿no? Pero me parece por ahí que a lo mejor hay requisitos de idoneidad que no tiene la reforma federal. ¿Esto es positivo, negativo? Que las campañas sean más cortas. ¿Qué te parece a ti? ¿Ayuda, beneficia para un voto informado o no? ¿Qué adviertes en este proceso de adopción de la federal y con esta herramienta de libre configuración que tienen las entidades federativas? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Quiero decir que este proceso judicial, tanto federal como local, es nuevo. Apenas están construyendo las reglas, apenas están interpretando estas reglas, ¿no? Así que poco a poco vamos construyéndolo. Tan es así que, por ejemplo, primero fue la reforma constitucional, después la reforma a la LGIPE y a la marcha el INE a nivel federal fue emitiendo los reglamentos. También es lo mismo que sucedió en el ámbito local. ¿Qué es algunos de los aprendizajes que hemos visualizado a nivel federal y luego lo relaciono con a nivel local? Como ustedes ya se ha establecido a lo largo de los podcasts, hay varias etapas primero para elegir a las candidaturas. La primera etapa va a ser el de la elegibilidad. ¿Qué quiere decir? Básicamente que las personas cumplan con los requisitos constitucionales para ser elegibles como candidatos o como candidatas. Por ejemplo, que tengan el promedio de 8 en general, 9 en las materias específicas, que tengan determinada edad, 5 años del título, por ejemplo, las cartas vecinales, etcétera. Una vez que pasas los requisitos de elegibilidad, se buscaron o se evaluaron los expedientes para señalar si cumples con la idoneidad o no. ¿Qué fue lo que pasó a nivel federal? Que iniciaron ellos antes el proceso, antes que Coahuila, porque pues sí, septiembre a diciembre son varios meses. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en el primer momento se vieron cómo los 3 comités tenían criterios totalmente distintos, simplemente con el promedio. Esta fue una de las grandes preguntas, ¿no? O sea, la ley, bueno, la Constitución te dice 9 en las materias específicas, pero ¿cuáles son esas materias específicas? Porque, por ejemplo, cuando se analizan cómo evaluaron los 3 comités, hubo comités en los que te decía, dime tus 3 materias en las que hayas tenido mayor calificación, o sea, sí, tus 3 materias, y ya pues ahí sacaban el promedio. Hubo otros comités en que, por ejemplo, dividían las materias generales y sacaban el promedio, y después las materias específicas sumaban estos 2 promedios y sacaban uno en general.
Y también había otros criterios en los que pues las materias no se sabía muy bien cómo sacaron el promedio. ¿Y esto cómo se refleja? Que había personas que postularon, pero por ejemplo aparecían en uno de los comités y en los otros dos no aparecían. O en 2 comités sí y en uno no. Y aquí vemos una de las primeras problemáticas, cómo es la interpretación que hacen estos comités, porque cada uno pues tenía las mismas reglas, pero una interpretación totalmente distinta. Y otro ejemplo, además del promedio, es por ejemplo la de las cartas vecinales. Unos comités desde la convocatoria pedían que tus documentos fueran certificados ante notario y tenías una certificación ante notario, pero otros no te pedían esta certificación. O por ejemplo, para hacer las cartas vecinales, un comité te establecía un formato específico y te pedía que entregaras la copia de la credencial de este vecino o de esta vecina, y en los otros comités era una carta libre. Y aquí vemos, insisto, una de las primeras problemáticas, la discrepancia entre la interpretación del requisito de elegibilidad, que fue lo que pasó en Coahuila. Al igual que a nivel nacional, se emite una convocatoria general donde se establecen estas grandes reglas que se deben de cumplir por los 3 comités, pero las convocatorias específicas de cada uno de los comités tenían muchas reglas, si no por decirlo así, eran parecidas, ¿no? Las 3 convocatorias. ¿Esto qué es lo que permite? Pues que tengas mayor certeza en cuáles van a ser los requisitos que te van a pedir y cómo te van a evaluar. Y no solo en el de elegibilidad, sino también en el de idoneidad. ¿Por qué? Porque había, por ejemplo, a nivel federal, comités en los que desde un inicio te decían que iban a haber comparecencias, y había otros comités en los que no te pedían las comparecencias y a la mera hora sacaron la comparecencia. O tan básico como decir, ¿cómo vas a evaluar que esa persona tiene el perfil idóneo para ser persona juzgadora? Por ejemplo, el Poder Judicial, desde su convocatoria, puso una tabla de decir, a ver, voy a evaluar que tengas doctorado con esta puntuación, voy a evaluar que tengas maestría con X puntuación o que solo tengas licenciatura, que tengas artículos académicos, que hayas dado clase, cuántos años de experiencia profesional tienes sobre la materia, etcétera, ¿no? Desde un inicio te decía. En el caso de Coahuila, ¿qué es lo que se hace? Desde la convocatoria general y también desde las convocatorias de cada uno de los poderes, se hace también esta tabla y se dice cómo vas a evaluar los expedientes. Y lo vuelvo a repetir, esto lo que permite es darle certeza a las personas y tener claro cómo te van a evaluar, qué va a ser esta forma de evaluación, etcétera. Pero también es importante decirlo que al final de cuentas somos personas, ¿no? Y puede entrar este elemento pues subjetivo, aunque trates de hacerlo 100% objetivo, puedes encontrar pues sí este elemento subjetivo, y también es una realidad, y lo vuelvo a repetir, que se está perfeccionando el sistema, y esto también implicó que sobre todo en el de idoneidad es donde a veces las calificaciones pueden variar, porque también se tiene que decir, ¿no? En el contexto de Coahuila, sí, también veías, a pesar de que tuvieras esta tabla, porque también había otros elementos que se evaluaban, había personas que sí aparecían en 2 listas, pero en una lista no, o con menor calificación. Claro. Por ejemplo. Esto que nos dices es muy importante, doctora, porque creo que ya estamos ahorita, hemos pasado la jornada electoral y tenemos como este momento de reflexión de lo que ha sido positivo y negativo, tanto en el proceso electoral federal como en el local. Y uno de los temas más importantes creo que ha sido pues estos criterios de evaluación que emitieron los comités. Como bien dices, a nivel federal fueron muy variados, mientras que a nivel local, en el caso de Coahuila, pues existió pues esta directriz general que permitió unificar esos criterios. Y creo que a mí me parece muy importante y como algo muy positivo, porque desde luego la igualdad de oportunidades de todas las personas que van a competir, porque si no, de lo contrario se convierte en una ventaja, me parece a mí, para algunas candidaturas, porque te puedes apostar por el poder que, entre comillas, sea más sencillo llegar, ¿no?, a la postulación. Entonces, esto creo que es positivo, como bien nos indicas, ir unificando estos criterios. Tiene sus áreas de oportunidades, como bien lo señalas, ¿no?, cómo se evalúa. Pero en la medida en que ese margen de discrecionalidad se pueda reducir, creo que es algo positivo. Ahora vámonos a otro punto que me gustaría saber sobre tu reflexión en torno a las campañas. ¿Qué es lo que sucede a nivel federal? Bueno, pues a nivel federal tenemos campañas más largas y bueno, a nivel local tenemos
significativamente más reducidas. Además, desde el momento de la postulación hasta el inicio de campañas hay ahí un periodo de silencio, ¿no? O que debería ser de silencio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué te parece a ti, bueno, pues este periodo que se ha dado entre la postulación y el inicio de campañas? Sí, muchas gracias. Antes de continuar con su pregunta, quiero hacer una precisión de lo que ya nos ha señalado. Y efectivamente, como no había a nivel federal tanta similitud en las convocatorias, no era muy claro cómo ibas a evaluar. Por ejemplo, el Poder Judicial desde un inicio sí dijo, se va a evaluar esto, esto y esto, y no nada más esto, aparte de la evaluación del currículum, sino que te va a poner un examen. Y esto es un dato público. Muchas personas, hubo más porcentaje de personas que postularon para el Poder Ejecutivo, después el Poder Legislativo y un porcentaje muy pequeño para el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tenías, insisto, 3 convocatorias totalmente distintas, que podría parecer igual, pero en las sustancialmente eran distintas, donde te iban a evaluar de diversa forma y pues muchas personas leyeron al examen, ¿no? Pareciera. En el contexto de Coahuila, pues lo vuelvo a repetir, tienes más igualdad o más similitud en la forma de evaluación, tienes, pues sí, las 3 convocatorias muy parecidas y en el contexto de Coahuila, pues sí ves que hubo más o menos el mismo porcentaje de personas que postularon en los 3 poderes. Yo creo que esto, pues, es muy importante resaltarlo porque, como usted bien lo dice, genera certeza para las personas que pretenden postular o adquirir una candidatura. Dejamos de un lado este tema y respecto a las campañas electorales. Es preciso señalarles que, y también es muy importante decirles que el INE pues hizo su mayor esfuerzo con el tiempo y los recursos que tenía. ¿Por qué se los digo? Porque en promedio un proceso electoral dura aproximadamente 10 meses. En este proceso electoral extraordinario fueron 8 meses y esos 2 meses sí hacen diferencia. Por ejemplo, por el tiempo que tienen para emitir o para imprimir las boletas o el material electoral. Y no solo eso, hubo menos recursos para poder llevar a cabo estas elecciones. Este tiempo y recursos menos pues también influyeron en las entidades federativas, en los estados y obviamente en el estado de Coahuila. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, el INE dice, a ver, obviamente tengo menos recursos, tengo menos tiempo y una de las disposiciones que el INE tiene, o más bien de la competencia que tiene el INE, es para el tiempo en radio y televisión de las candidaturas. Y aquí voy a hacer como un paréntesis. Hay competencias exclusivamente del INE y hay competencias concurrentes y competencias para los soples, en este caso el Instituto Electoral de Coahuila. Una de estas competencias exclusivas del INE es la distribución de tiempos en radio y televisión. Hay otras competencias que tienen los soples, pero tienen que seguir los acuerdos o los reglamentos del INE. Es decir, el INE emite disposiciones generales y los soples las adecúan a sus estados. Un ejemplo van a ser las boletas electorales. ¿Y por qué, insisto, les digo esto? Primero el INE dice, no tenemos, la forma para que todas las personas puedan tener acceso a tiempo en radio y televisión. Y pues esto repercuta obviamente en las candidaturas, porque el INE lo que hace es spots generales, spots para promover la participación ciudadana, pero no para promover personas en particular. Y como a nivel federal se hace, pues también a nivel local. No hubo, spots en radio ni televisión de personas específicas. ¿Y esto qué implicó? Pues que las personas que ven, tal vez ahorita muy pocas personas ven radio y televisión, pero ese poco porcentaje o mucho porcentaje de personas, pues no veían ni las caras. Por ejemplo, otro de los elementos es que en las boletas electorales, en algunos distritos o en algunos cargos tenías, por ejemplo, en ministros y ministras tenías 64 nombres para elegir a 9 personas. Se hicieron varias como evaluaciones y sacaron que en promedio tardabas de 15 a 17 horas para hacer un voto consensuado, un voto realmente pues pensado, informado. Es decir, tardabas de 15 a 17 horas solamente para ver los perfiles nacionales.
Y pues, o sea, Sí. una persona no iba a tener ese tiempo. Y no solamente tiene los perfiles nacionales, sino también los estatales, que eso es aparte de estas 15 a 17 horas. Claro. Así que no tenías acceso a tiempo en radio y televisión. También uno de los elementos de la reforma constitucional es que las personas no tienen acceso a financiamiento público ni privado. Solamente se establece así para gastos personales de campaña. En un primer momento, el INE dice todas las personas tienen el mismo tope de gastos personales de campaña. A partir de una sentencia del Tribunal Electoral dice no, tú INE tienes que decirme específicamente por cargo cuál es ese tope de gastos gastos personales de campaña. Así que no tienes financiamiento, ni público ni privado. Como quien dice, tú mismo o misma tienes que pagar tu campaña. Claro. Tienes poco dinero, no tienes acceso a tiempo en radio y televisión, y la propia reforma te dice que solamente puedes hacer campaña en las redes sociales, que no puedes hacer estos grandes meetings, no puedes entregar cosas personales. Por ejemplo, en las campañas de los partidos políticos, pues vemos que entregan que la cachucha, que la playera, sí, que hacen estos grandes eventos masivos. También, pues sí, tienen muchos recursos. En el contexto de las campañas judiciales, lo vuelvo a repetir, no tienes tantos recursos porque son gastos personales, en principio. No puedes hacer estas grandes reuniones, no puedes entregar objetos, así que te limita a que hagas tus campañas en las redes sociales. Pero otro elemento, no puedes pagar por publicidad en las redes sociales. ¿Esto qué es? Que las publicaciones tienen que ser orgánicas. Y pues si tú, por ejemplo, tienes pocos seguidores, pues a veces es difícil que te conozcan las personas. ¿Y esto en qué se traduce? Que a nivel federal teníamos 60 días, que también puedes discutir si es mucho o poco comparado con el contexto de Coahuila, que tienes 20 y 10 días, pero yo creo que si no tienes dinero, tienes muchas limitantes para hacer estas campañas políticas, no tienes acceso a tiempo y radio y televisión, a veces es complicado que las personas te conozcan. Y esto se vio reflejado en la elección, ¿no? O sea, tú ibas a las casillas y escuchabas a las personas que decían, no conozco a nadie, no sé por quién votar. Aunado, que también ha sido una de las grandes críticas, eran las boletas federales, que tenías que poner los números, o sea, imagínense, ¿no? 64 personas que no conoces muy bien, tienes que elegir a 9 y son números. Por ejemplo, en las boletas de los partidos políticos, pues ya identificas, tal vez no te sabes el nombre de las candidaturas, pero identificas el logo de cada uno de los partidos políticos. Aquí no, aquí solo veías nombres. Y, por ejemplo, de las boletas, a nivel federal, una de las diferencias con el local es, a nivel federal tenías números y tenías que ponerlos. A nivel local, como eran por planillas o por bloques, solamente tenías que tachar el bloque. Así que en una boleta solamente elegías entre 3 cuadritos, ¿no? Como quien dice. Y a nivel federal tenías que elegir entre varios nombres, varios números. Sí, pues todo esto representa muchos retos, como tú lo dices, ¿no? Por ejemplo, las campañas nos dices, a ver, pues no sé si es mucho o es poco, pero para darse a conocer, pues resultó insuficiente a través de las redes sociales. Además, la brecha digital. O sea, tú eres una persona formada y seguramente, pues en el ámbito universitario o de ciertos sectores, la gente se puede dar el lujo de revisar en 17 horas los perfiles, si tiene el tiempo y las ganas, pero creo que este ejercicio nos ha demostrado que no es la mejor forma para garantizar un voto informado. Habrá que reflexionar y repensar cuáles son los nuevos caminos para lograr ese mismo propósito. Ahora, ¿qué pasa? Que a nivel federal tenemos, pues sí, muchas candidaturas, pero a nivel local tenemos planillas. Entonces, en realidad nosotros estamos votando por una lista cerrada, tasada. ¿Qué opinión te merece eso por una parte? Y por otra, justamente en el reflejo en la votación. Llegamos y teníamos 10 boletas en Coahuila, 6 federales y 4 locales. Tú también ya nos has contado un poco las impresiones dentro de la jornada, pero ¿qué aprendizajes también hemos, por lo menos aquí en Coahuila, nos ha dejado este proceso que recientemente acabamos de tener de cara a la ciudadanía común y corriente que va, se forma, no sé cuánto tiempo hicieron en las filas, no sé qué tan sencillo fue votar? Me gustaría saber tu opinión sobre esto.
Sí, muchas gracias. A ver, son varios elementos que creo que tenemos que tomar en consideración. Y lo vuelvo a repetir, estamos apenas aprendiendo, estamos en este proceso de ver lo favorable, lo negativo del proceso judicial. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, vemos que Coahuila fue el estado en donde mayor votación hubo, ¿no? El 24% aproximadamente de participación ciudadana, frente a otros estados en donde llegaron al 7%, al 6%, etcétera. A nivel federal, en primer día, o más bien el día de la elección, la presidenta del INE salió diciendo que en promedio, según sus estadísticas, era del 12.35 al 13.55, algo por el estilo, ¿no? De porcentaje, es decir, Coahuila rebasó la media nacional. Yo creo que un elemento positivo fue justamente que las boletas eran más fáciles para poder elegir, ¿no? Pues ya elegías por la boleta del Poder Ejecutivo, no más bien la planilla del Poder Ejecutivo, la del Legislativo o el Judicial. Es también importante señalarles que, por ejemplo, en este proceso de reconfiguración o de legislación por parte de los estados, no todos los estados legislaron, no alcanzaron a legislar, no cumplieron con este transitorio octavo de los 180 días naturales. Pero hubo otros estados que literalmente copiaron pues la reforma, ¿no? O sea, solo le cambiaron así tal cual como decía la federal, así lo establecieron en su código electoral o su ley electoral y en su constitución. Coahuila, como ya se ha puesto sobre la mesa, hace modificaciones, obviamente cumpliendo con estos principios que al inicio les decía, de que hubiera certeza y que las personas pudieran votar. Así que respecto a las planillas o a las boletas, pues ahí tienes una gran diferencia. Yo creo que ese fue un elemento que también ha sido criticable, y sí puede ser criticable obviamente, pero tal vez sí puede ser un elemento favorable, porque era más fácil. A ver, también tenemos que tomar un elemento muy importante. El mayor porcentaje de la población que fue a votar, pues son personas grandes. Hubo muy poco porcentaje de la juventud. Y pues a veces las personas tenemos limitantes, ¿no? Por ejemplo, pues usted y yo utilizamos lentes, ¿no? Claro. Pero hay personas que tienen más graduación y los nombres en las listas eran muy pequeñitos, a veces te tienes que acercar las listas, etcétera. O otra de las problemáticas al escribir, yo digo los números, ¿no? Pues cada quien tiene diferente caligrafía, mi caligrafía no es tan bonita, así que se pueden confundir los números, ¿no? Por ejemplo, es otra de las diferencias. Otra de las problemáticas que se visualizaron es, como les decía, poco tiempo, pocos recursos, se hizo lo que se pudo en el tiempo que se tenía y con el recurso que se tenía. El INE, a diferencia de otras elecciones, en esta dijo que, o en los lineamientos, no se previó que hubiera boletas para personas invidentes o personas en braille, por ejemplo. Así que pues se limita a estas personas que tienen alguna discapacidad visual. Y como les decía, el INE emite lineamientos, los estados se adecuan a estos lineamientos. Otra de las grandes problemáticas que se pudieron visualizar y que muchas personas se cuestionaban por qué pasó así. En las casillas solamente había 2 urnas y desde un inicio, ¿no? El INE dijo que se iban a poner las boletas en la misma urna, todas las boletas en la misma urna. Pues las personas que no conocían este lineamiento se cuestionaban y ahí puedes un poco tal vez desconfiar del proceso judicial, porque también eran como las grandes discusiones, ¿no? Los temas de los que se hablaba saliendo, de que es que solamente me tocó una urna o me tocaron 2 urnas, las personas se confundían y si bien es cierto, tanto el INE como el OPLE hicieron esfuerzos por pues que las personas pudieran conocer sus boletas, por que las personas pudieran conocer estas nuevas reglas, la realidad es que había muchas personas que no sabían muy bien o no conocían estas boletas ni la forma en la que se iba a votar. Sí, gracias doctora. Bueno, que nos podemos pasar mucho tiempo aquí platicando sobre la elección porque hay muchísimos puntos que discutir, pero ya para finalizar me gustaría tu opinión sobre algo que ya dejaste ver, ¿no? La participación de la población. En Coahuila participó el 24%, a nivel nacional la media anda entre el 10-12%.
¿Esto qué significa? ¿Significa que es un 12-24% más legítima la elección? ¿O en qué términos podemos dar esta lectura? Porque además de esa población que salió a votar, pues un número muy importante anuló su voto. ¿Qué mensaje nos deja esta participación de cara, justo, bueno, ya la dificultad que tú has señalado, pero de cara a esta lectura del voto nulo? Sí, pues puede haber varias lecturas. Una, yo creo que un elemento muy importante es que las personas, a pesar de los esfuerzos, no sabían cómo votar, no conocían las candidaturas, así que pues prefirieron no ir a las casillas. Otro porcentaje, que también esto se hizo en las redes sociales, había muchas campañas en contra de la elección. Había muchas campañas para que las personas no fueran a votar. También otro elemento muy importante es la nulidad del voto. Creo que en el contexto mexicano el voto nulo pues no tiene un peso realmente por la legislación y por las interpretaciones que se han hecho, ¿no?, en las otras elecciones. Pero en este caso hay un gran resultado en los votos nulos. Por ejemplo, si ustedes analizan los resultados en Coahuila, gana en todos las candidaturas o las planillas del Poder Ejecutivo, posteriormente del Legislativo, pero en algunos tipos de elecciones compiten o le gana incluso el voto nulo frente, por ejemplo, a las planillas del Poder Judicial. En algunos seccionales específicos gana el voto nulo, es el segundo lugar, o sea, está primero las planillas del Ejecutivo, posteriormente el voto nulo. Mi lectura es que había mucha inconformidad en contra de este proceso electoral y es la forma en la que lo manifiestas. Pero también otro elemento que tenemos que tomar en consideración. Desde un inicio, y como se los he dicho, pues la interpretación se está haciendo poco a poco, ¿no? Y no es lo mismo anular toda la boleta electoral que, por ejemplo, a nivel federal, anular los cuadritos o determinados tipos de elección, ¿no? De candidaturas. Por ejemplo, en jueces y juezas de distrito, pues tenías por materias, ¿no? Y había personas que anularon específicamente materias porque no sabían por quién votar o por diversas circunstancias. Así que este es uno de los aprendizajes y de las reflexiones que tenemos que hacer, ¿no?, para próximos procesos electorales. ¿Cómo vamos a hacer la cuantificación del voto nulo? ¿Por planilla o más bien por boleta o por los cuadritos específicos en materia federal? Creo que no tienen el mismo peso, no dan a conocer lo mismo. O sea, para mí, que anules toda la boleta muestra tu inconformidad, porque precisamente unas personas ponían, ¿no?, se publicaron en las redes sociales, publicaban cómo ponían frases en contra de las candidaturas, en contra del proceso o en contra de personas específicas. Claro. Y insisto, creo que no es lo mismo anular toda la boleta que anular cargos específicos, y esa es una lectura que también tenemos que analizar. Claro, bueno, pues para finalizar, doctora, bueno, pues ya quedan muchos temas pendientes, viene un proceso postelectoral, habrá que, pues, primero declarar quiénes fueron las y los ganadores de esta elección y, bueno, finalmente, pues, tomar la protesta y prepararnos para el siguiente proceso que ya está en puerta. Entonces, todo este análisis ha sido muy enriquecedor. Te agradecemos mucho tu tiempo. Esperamos que nos vuelvas a acompañar en una próxima ocasión. Y, bueno, pues a todas las personas que nos siguen a través de esta plataforma, agradecerles el tiempo y nos vemos en el próximo capítulo.